tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial que abrimos ahora aquí en Televisión Canaria en el 30 de mayo, Día de nuestra comunidad, que este año viene marcado por la crisis del coronavirus, no solo sanitaria, también económica y desde luego social, con lo cual no veremos las celebraciones habituales que se viven en las calles de nuestro archipiélago. Vamos a ver cómo las instituciones quieren homenajear a la sociedad canaria y muchas lo van a hacer a través de convocatorias en las redes sociales. Un reconocimiento al esfuerzo que han hecho los ciudadanos durante estos últimos meses. Se ha luchado contra la pandemia desde la unidad, la solidaridad y la responsabilidad. Hoy, Día de Canarias, les ofrecemos un recorrido por todo el archipiélago para poner en valor la riqueza natural de las islas. Veremos cómo el confinamiento ha dado un respiro a nuestro patrimonio natural. Vamos a empezar, si les parece, nuestra primera parada en los 4 parques nacionales que tiene Canarias. Empezamos por el Teide, en Tenerife. Estos últimos meses luce una imagen bien distinta, no tiene visitantes, hay mucha tranquilidad, un descanso que ha permitido que el parque se regenere, que las aves hayan vuelto a lugares antes ocupados por turistas. Las casi 19.000 hectáreas del Parque Nacional del Teide viven un respiro del tránsito humano debido a las restricciones de movilidad por el COVID-19. Alrededor de 4 millones de personas visitan cada año este lugar único, que ahora se ha quedado en silencio. La ausencia de visitantes ha provocado un estallido de vida. Sí que se notan que muchas especies de aves están en lugares donde antes, por la masificación turística, se veía muy de vez en cuando, como los Roques de García, los alrededores del Parador. En el caso de las rapaces, que necesitan muchísima tranquilidad para nidificar y sacar adelante sus puestas, como es el caso del halcón tagorote o de los cernícalos, yo creo que les va a beneficiar. Aún es pronto para saber cómo va a influir la ausencia de personas en la flora autóctona, pero se prevé un buen año para la apicultura. El descenso de visitantes ha reducido también el impacto ambiental y ha permitido al personal del parque limpiar las zonas más inaccesibles. Ha dado posibilidad de que los servicios de limpieza vayan a zonas más alejadas donde es muy esporádica su presencia y donde encontramos basuras, latas, pero latas a lo mejor con 20, 30 años de antigüedad. Nos ha dado tiempo a arreglar senderos, muros. Tenemos que dejar un poco más de espacio a la naturaleza para que los seres vivos vivan más libres, sin tanto temor. Con visitantes o sin ellos, lo que no cambia es la calidad de sus cielos. Una vez llega la noche, el Parque Nacional del Teide sigue siendo uno de los mejores lugares del mundo para observar las estrellas. De Tenerife viajamos a La Gomera para adentrarnos en el Parque Nacional de Garajonay. En 1981 fue declarado Parque Nacional Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1986 y ya en 2012 Reserva de la Biosfera. Vamos a ver cómo este espacio se ha adaptado a lo largo de la historia a los pobladores de la isla. El Parque Nacional de Garajonay es el parque nacional más joven de Canarias. Nos acercamos a la historia de este monte verde que lleva 2000 años siendo el proveedor de recursos de los habitantes de La Gomera. Antiguamente se pensaba que los antiguos gomeros casi que bordeaban el monte y no lo usaban, trataban de evitarlo. Hoy en día ya sabemos que hacían un uso bastante intenso, sobre todo del área sur, un aprovechamiento de principalmente recolección de elementos vegetales y de pastoreo, pero no solamente esto. Dentro del monte, a pesar de que no encontramos cuevas de enterramiento, no hay ni un solo espacio funerario dentro del monte, ni habitacional estable, hemos encontrado muchos lugares de culto. La Laguna Grande es un emplazamiento que se encuentra dentro del Parque Nacional de Garajonay. Lo que hoy es una zona recreativa, hace 500 años era un espacio de aprovechamiento y de encuentro. Otra de las circunstancias que nos hablan de la adaptación histórica del territorio a los pobladores. Es una superficie llana, un sitio óptimo para los usos ganaderos, tanto para las apañadas de ganado que está en el monte, llevarlo a un sitio donde se pueda controlar más, como para ganados de mayor peso, como puede ser el ganado bovino o el ecuestre. Puesto que es un sitio que además se encuentra prácticamente en el centro de la isla, también se transforma en un punto de encuentro y en un punto de cruce de la red de senderos históricas. A comienzos del siglo XX, el parque fue generador de electricidad. La cascada que desciende desde el Cedro sirvió de combustible para la central hidroeléctrica de Monforte. Estuvo en funcionamiento hasta comienzos del año 70, pero ya a finales del año 60 del pasado siglo
pues entró en declive con la moderna electrificación. Supuso un avance en la modernidad del municipio y de la isla, ya que fue Hermigua uno de los primeros pueblos en tener luz eléctrica antes que muchos municipios de mayor población de Canarias. Uno de los usos que se le da en la actualidad al parque es como destino de turismo activo. Más de 600 kilómetros de senderos hacen de La Gomera uno de los destinos más atractivos de senderismo, en un paraje natural único dentro del archipiélago canario. Es patrimonio mundial y por eso es reconocido internacionalmente, ¿no? Pues atrae a mucha gente que viene aquí y que bueno, ofrece un atractivo diferente, ¿no? de lo que es el resto de la isla. Para los digamos pobladores locales, bueno, también representa un sitio de descanso, ¿no? De paseo y de las áreas recreativas, de disfrute de las familias. Fuente perenne de agua formado por una selva ancestral única, cubierto por un halo de misticismo, el Parque Nacional de Garajonay espera paciente para seguir formando parte de la vida de sus pobladores. Y en el Parque Nacional de Garajonay nos vamos a detener también en la presa de Meriga, donde llama la atención los troncos de los árboles que quedaron cubiertos por agua, creando un paisaje lleno de magia. Una vieja pista forestal, rodeada de viñátigos, cedros, aceriños y brezos, nos lleva a este pequeño camino, un sendero agradable, sin dificultad aparente, en el que el monte parece abrazarnos hasta que empezamos a ver el reflejo del agua. La presa de Meriga es una de las presas más bonitas de la isla de La Gomera, es una presa mágica, tiene un especial encanto. Meriga es la única presa dentro del Parque Nacional de Garajonay y eso influyó en su construcción. Inicialmente fue concebida con una capacidad mucho mayor, con 75.000 metros cúbicos y con un muro de gravedad de 15 metros de altura. Posteriormente, Parque un poco se opuso a esta gran construcción dentro de Parque y se hizo una presa un poquito menor. Una presa de propiedad insular dentro de un parque nacional y esencial para la comunidad de regantes de la zona de La Palmita. Distintas voluntades y un mismo objetivo, cuidar y proteger la presa de Meriga. La gestión con Parques es perfecta. Parques se encarga también incluso de cuidar todo el entorno, de mantenerlo. Los trabajadores del propio parque se encargan de que el entorno esté limpio, de que no tenga basura, y la propia comunidad de regantes, que es la que está gestionando el agua que sale de la presa, procura hacer una buena gestión del agua. A Meriga siempre hay que volver. Porque cada día la luz dibuja un paisaje diferente y los árboles parecen querer envolver completamente la presa para ocultarla bajo sus ramas. Aquí en Canarias, como han visto, hay lugares emblemáticos que forman parte del ADN de nuestra tierra. Uno de esos espacios es también el Parque Nacional de Timanfaya, visitado anualmente por más de 1,5 millones de turistas. El silencio ahora ha traído paz a su peculiar fauna y flora, que se desarrollan libre de presencia humana. Timanfaya bien pudiera ser la antesala del infierno, pero sus puertas han cerrado porque estos días el demonio está fuera y actúa con forma de virus. Entre estos inmensos campos de lavas, calderas y montañas de fuego, la vida en sus más diversas formas cobra sentido. La dureza de la roca volcánica no es un obstáculo para que la vida en sus más diversas formas se desarrolle entre ellas. Y en este caso, durante estos días, el manto verde y blanco que cubre las rocas levemente ha ido intensificando su color y espesura. Manchas que verán, digamos, blanquecinas, son de un líquen, y ese quizás sea la especie que, con que haya menos coches, quizás se haya recuperado un poco. El entorno hostil de este dramático escenario hace que muchos de sus moradores tengan alas para poder escapar de él. Hemos observado en estas últimas semanas la mayor presencia de guirres en nuestro entorno. La actividad de los cuervos pues ha salido un poco de esos lugares donde el turista estaba más presente y se ha ido hacia los pueblos. Y curiosamente otras aves, gracias a la fuerza de la costumbre, echa de menos al ser humano. Quien puede haber tenido algún problema son los cuervos, que por desgracia en los últimos tiempos se han adaptado o dependido de las migajas que le dan los turistas. Y no solo se podrá volver a dar migajas de pan a los cuervos, sino que también se podrá caminar por los senderos donde el fuego ha dejado su rastro. Evitando degradar el medio volcánico, en este caso pues nuestros conos volcánicos de Rofe,
El material que se pisa y baja no vuelve a subir y por tanto tenemos que ser cuidadosos en la vuelta al terreno. Un terreno único forjado con vómitos de lava que desde hace siglos reina en Lanzarote. Dentro precisamente de ese Parque Nacional de Timanfaya hemos visitado también el Volcán del Cuervo, que es el primero de la serie de Timanfaya en erupcionar y que actualmente forma parte de los atardeceres más especiales que se pueden ver en Lanzarote. Una isla caracterizada por un paisaje lunar llena de maravillas de la naturaleza y entre ellas este volcán. Un volcán que podríamos definir como el volcán de los volcanes. El Volcán del Cuervo es de lo más singular. Porque aquí comenzó la gran erupción de por lo menos los últimos 600 años. No hemos tenido en un periodo histórico una erupción tan grande como la de Timanfaya y el comienzo está aquí, en la Caldera de los Cuervos. En menos de 15 minutos por una vereda prácticamente llana. Con facilidad accedemos al interior del cráter. Palpar el territorio volcánico caminando, ¿no? Es una sensación directa, es una transmisión especial y aparte ese anfiteatro, ese cráter interior, pues te envuelve en una magia única, ¿no? Y entre los restos de fuego, ceniza y lava, de forma surrealista surge la vida. Por ello es un volcán muy transitado, pero también muy erosionado. Bueno, es un peligro coger un cono de rofe como este, que pisemos y nuestra pisada baje ese material piroclástico y ya no vuelva a subir. Es una erosión de por vida. Y como si pudiera coger aire, el volcán ha respirado durante el confinamiento. El poco ruido de aviones, la bajada de contaminación atmosférica. La verdad que hemos visto mucha actividad de nuestros seres vivos a nuestro alrededor. Aunque ahora solo sea un recuerdo, volverán esas imágenes de este paraíso con senderistas. Ojalá después de este confinamiento seamos más respetuosos e incluso tengamos el volcán más cuidado que lo teníamos antes. Respeto como el que tienen los isleños por sus islas. Sí, la visita del cráter de los Cuervos, o la caldera de los Cuervos, yo creo que es obligatoria para todo isleño. Como si esto fuera poco, el paisaje es una auténtica obra de arte que se dibuja todas las tardes en forma de atardeceres únicos. La Palma exhibe también orgullosa durante este Día de Canarias los encantos de su Parque Nacional, la Caldera de Taburiente, que es un espacio natural protegido de enorme biodiversidad donde conviven variedad de especies endémicas vegetales y también animales. Es uno de los 4 parques nacionales con que cuenta nuestro archipiélago. La Caldera de Taburiente es un inmenso cráter erosivo con unos 8 kilómetros de diámetro, que fue declarado como Parque Nacional en 1954. La belleza absoluta de esta obra de arte de la naturaleza ha hecho de la Caldera de Taburiente uno de los principales recursos turísticos de la isla de La Palma. La Caldera de Taburiente es uno de esos espacios espectaculares que hay en el mundo. Digamos que este espacio, cuando se declaró, fue por el paisaje. Luego nos hemos dado cuenta, a lo largo de 40 o 50 años después de su creación, que tiene unos ecosistemas muy curiosos. Los ecosistemas de las cumbres albergan especies exclusivas de la isla y es donde hay más riqueza. El pinar es más repetible en el resto de las islas, pero claro, no están en lugares como este, no tienen esos roques, no tienen esas cascadas de agua, no tienen esas fuentes. La mezcla de pinar, sauceda, acantilado, algunos tubos volcánicos hacen de este parque un sitio muy especial. Por primera vez desde que se tienen registros de entrada y salida de turistas y debido al excepcional estado de alarma, el Parque Nacional ha mantenido restringidas totalmente las visitas al interior. Realmente la presencia de los turistas en este parque no afecta mucho. Es un parque que se mantiene bien. Si no tuviera animales, si no tuviera otro tipo de elementos que fueran disonantes en lo que es el ecosistema natural, los turistas no son un elemento importante. Los aprovechamientos históricos sí, el aprovechamiento del agua, los fuegos repetidos, el pastoreo, la presencia de conejos, los árboles en estos últimos años sí, pero los turistas en general no afectan mucho. Se ha dicho de ella que es un mundo hacia otro mundo abierto, que es la mayor herida de la tierra o la Capilla Sixtina del arte cuaternario. Pero lo que es cierto es que sus impresionantes escarpes y medidos contrastes dejan una huella imborrable en todo aquel que la admira. En La Palma hacemos otra parada para visitar el Roque de los Muchachos, que forma parte del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, precisamente. Destaca por su valor medioambiental y por su importancia astrofísica.
Alcanza los 2.426 metros, forma parte del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y es el pico más alto de la crestería que se eleva en el centro de La Palma. El Roque de los Muchachos es la tercera cima más alta del mundo en relación a la superficie de su isla. El Roque se originó, empezó a originarse hace unos 600.000 años. Hace unos 600.000 años, ese gran edificio volcánico, el edificio Taburiente, sufrió un derrumbe gigantesco hacia la costa oeste de la isla de La Palma. Esos cambios de temperatura tan bestias que hay entre el día y la noche, pues hacen que las especies se tengan que adaptar a esos cambios de temperatura. Por ejemplo, las plantas, si ves, normalmente tienen una forma más o menos achaparrada. En la cumbre de La Palma tenemos probablemente el mayor porcentaje de endemismos de la isla. Los mejores yacimientos de amontonamientos de piedra de la isla, entre ellos el conjunto de las Lajitas, con 17 construcciones y más de un centenar de grabados, se encuentran precisamente en su entorno. A ello hay que añadir cientos de yacimientos pastoriles, de abrigo. Aparte de ser un referente de la biología, la geología o la historia de La Palma, el Roque de los Muchachos es además un referente científico, y es que en su punto más alto se encuentran algunos de los grandes gigantes de la astrofísica. Europa busca lugares alrededor del mundo. Ya se conocía que iban a ser lugares que tenían que tener altura suficiente para estar por encima de la humedad de la zona. No solo es por la altitud, sino también por la situación geográfica, que estamos muy al sur de Europa, y también por la ley de protección del cielo. Ha hecho que la isla de La Palma sea muy protegida y que haya sido un lugar interesante para la astrofísica moderna. El origen de su nombre responde a varias teorías, una de ellas al presunto infanticidio que practicaban los antiguos pobladores de la isla desde la atalaya del Roque. La otra, más amable, que la formación rocosa donde culmina la montaña recuerda a una reunión de amigos, quizá observando el universo. Son imágenes insólitas de un espacio natural que se ha visto beneficiado por las restricciones del confinamiento. Las dunas de Maspalomas, en Gran Canaria. Hemos sobrevolado esta reserva natural y hemos comprobado cómo la ausencia del ser humano ha permitido a esta zona regenerarse. Para que estas imágenes continúen en el tiempo, agentes de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria y también la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana ya vigilan este espacio natural. No hay nada que quede más al sur en Gran Canaria. Aquí el viento esculpe con tesón matemático un paisaje de ondas doradas. Protegidas por primera vez en 1987 y declaradas reserva natural en 1994. Hoy, en las más de 400 hectáreas de las dunas de Maspalomas, es muy difícil encontrar una huella humana. Con un plan del Cabildo, el año pasado se trasvasaron 60.000 metros cúbicos de la Punta de la Bajeta a Playa del Inglés. La mitad de ese material se ha incorporado ya al sistema dunar. El socavón que inicialmente se dejó en la playa, en la parte de la punta, para recoger la arena y trasladar a la Playa del Inglés, ya se ha cubierto con la dinámica marina de manera natural. Estas plantas, los balancones, atrapan la arena y crean dunas nuevas. El ser humano, con sus pisadas, supone una de sus grandes amenazas. Las personas deberían transitar solamente por aquellos senderos que están definidos. Lo que ocurre es que para hacer cumplir esa normativa hacen falta recursos de vigilancia. La garceta, el martinete o una superviviente pareja de chorlitejo patinegro disfrutan de la soledad en la charca de Maspalomas. Es posible que las especies que nos lleguen se mantengan durante más tiempo, precisamente porque no van a pasar miles de personas por allí como pasan todos y cada uno de los días. Uno de los símbolos naturales de Canarias luce hoy mejor que ayer. Llevo 40 años profesionalmente visitando aquello de manera intensiva y nunca lo había visto así. Tan hermoso, tan original. La naturaleza pide una pausa, quizás mucho más larga que este confinamiento.
Y de Gran Canaria nos vamos a Fuerteventura, donde también hemos comprobado los efectos del confinamiento en la península de Jandía, con 200 kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales la mitad casi forman parte del Parque Natural de Jandía. Es un espacio de altísimo valor medioambiental. El Parque Natural de Jandía es un área desértica protegida con rango de parque natural desde 1987. Se encuentra en la península de Jandía, en el extremo sur de Fuerteventura. Constituye además una de las 3 grandes penínsulas del archipiélago canario. En su recorrido por la costa nos encontramos desde el viejo faro de la punta de Jandía, pasando por sus kilométricas playas de agua color turquesa y donde más incidencia ha tenido el confinamiento. Así se aprecia desde el aire. Así desde la arena. Nos encontramos en la playa del Matorral, una de las más visitadas en el sur de Fuerteventura. Desde que se decretó el estado de alarma, este es el aspecto que presenta completamente vacía, sin presencia de bañistas. El ruido de los turistas ha dado paso ahora al silencio. Aquí ahora solo se escucha el sonido de la naturaleza. La península de Jandía es un entorno natural de alto valor paisajístico en el que podemos encontrar desde grandes playas de arena blanca hasta acantilados costeros, bajillos rocosos, fondos marinos de alto valor. Una de las aves que se aprovecha de esta disminución de la presión antrópica en las playas es el chorlitejo patinegro, el único ave limícola que se reproduce en lugares como este. Ha tenido mucho más espacio donde colocar los nidos sin que sean molestados por el tránsito continuo de personas. La península de Jandía, además de albergar macizos o playas kilométricas de arena blanca, cuenta además con este espacio natural de interés científico. El saladar de Jandía, aves y flora llenan de vida este humedal. En esta variedad de ambientes viven tantas especies de plantas y animales que desde un punto de vista político se considera que la península de Jandía es uno de los lugares con mayor biodiversidad de Europa. Un confinamiento que nos ha recordado la verdadera dimensión de la belleza de la península de Jandía. Y también forma parte de ese Parque Natural de Jandía, Cofete, que es un pequeño pueblo custodiado por una inmensa playa que combina la esencia de la isla majorera con su parte más salvaje. Una larga carretera de tierra conecta Morrojable con uno de los rincones más emblemáticos de Fuerteventura, Cofete, la playa interminable. Unos 14 kilómetros de arena dorada rodeados por montañas escarpadas, un auténtico paraíso que enamora a majoreros y visitantes. El simple hecho de que Cofete forme parte del Parque Natural de Jandía, la zona de especial conservación y la zona de especial protección para las aves, ya nos indica bastante, ¿no? Estamos en un lugar que acoge 3 categorías de protección a nivel nacional e internacional. Tan increíble recorrer su arena como verla desde las alturas. Atravesando el barranco de los Canarios se llega hasta este mirador, una maravillosa ventana directa a la inmensidad de Cofete. No solo el paisaje impresiona en esta zona del salvaje suroeste de la isla, este pequeño pueblo de apenas una treintena de casas tiene curiosidades para aquellos que la visitan. Es el ejemplo de la enigmática Casa Winter, la tradicional apañada de Cofete, una de las más espectaculares de la isla, o el cardón autóctono de la zona. Donde se encuentra englobado en el macizo de Jandía, se concentran la mayoría de especies endémicas de la flora de Fuerteventura, desde joraos hasta magarzas, pasando por el taginasta azul y hasta el cardón de Jandía, que es una joya exclusiva no solo de Fuerteventura, sino de esa zona del sur de la isla. El conjunto de todos esos valores ambientales sumados a los paisajísticos, siendo una de las playas vírgenes más grandes de Europa, hace que el valor económico que pueda tener ese lugar sea totalmente incalculable, y eso la hace especial y única. Lugar que destaca también por ser elegido el hábitat reproductor de la tortuga boba. Que una especie tan importante como la tortuga careta volviera a las islas a través de esa traslocación de huevos de Cabo Verde, ¿no? Entonces confiamos en que las tortugas que nacieron en la isla hayan guardado esa localización y vuelvan a Fuerteventura a poner huevos, algo que haría todavía mucho más especial a la zona. Ahora que la humanidad ha dado un respiro a la naturaleza con 2 meses de práctica e inactividad, el mar nos devuelve todo aquello que no le gusta de nosotros. Una lección de la que debemos aprender que si dejamos huella sea solo
la de nuestros pasos. De Fuerteventura nos vamos a Tenerife. El Parque Rural de Anaga fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Posee una de las costas más singulares de toda Canarias. Sus playas de arena volcánica, rodeadas de impresionantes macizos, están ya entre los paisajes más fotografiados de Instagram durante el año pasado. El litoral norte del Parque Rural de Anaga se caracteriza por sus playas de arena volcánica. La erosión ha modelado la costa, en donde se impone un mar que se muestra tan bravo como la naturaleza que lo rodea. Roque Bermejo, Almásiga, Benijo o Roque de las Bodegas sorprenden por su belleza y su contraste con los robustos macizos. La erosión en los últimos entre 7 y 9 millones de años ha estado dominando sobre este territorio y lo ha modelado. Al final, en la desembocadura solemos tener estas playas de arena volcánica que también pues configuran este paisaje, que abundan en todo el macizo. Hay que decir que no es un mar amable, que es un mar donde estamos en una de las puntas de la isla de Tenerife, hay corrientes fuertes, hay que bañarse siempre con mucha precaución. Venir a la zona costera de Anaga no tiene nada que ver con las zonas costeras turísticas que vemos en Canarias. Es un sitio donde fundamentalmente siempre lo que ha venido es población local y por tanto tiene un valor, yo creo que menos transformado. Aunque estas playas han sido siempre refugio de los habitantes locales, las redes sociales han dado a conocer un paisaje que cada vez atrae a más visitantes, lo que obliga a un mayor compromiso con la conservación de estos espacios. Y ahora pues a través de internet, de Instagram, de Facebook, todo el mundo sabe que hay un lugar increíble en Tenerife que se llama Anaga, que además puede sacar unas fotografías maravillosas al atardecer, ¿no? Benijo, la playa que está aquí al lado, es uno de los lugares de Canarias más fotografiados. Y eso también genera problemas, algunas veces de masificación, algunas veces de residuos. O sea, tenemos que intentar compatibilizar la explotación turística, del turismo vacacional, del turismo de camping, del turismo que nos viene de toda Europa y el local, por supuesto, con la conservación de naturaleza. Y si por algo se caracteriza la costa de Anaga, sin duda por sus atardeceres, que invitan a seguir disfrutando de este espacio declarado Reserva de la Biosfera. Otra parada la hacemos en el Mar de las Calmas, en el Hierro. Su principal peculiaridad queda evidente en su nombre. Está protegido de los vientos, pero su inmensidad es algo más. Para entender al Mar de las Calmas hay que trasladarse a la vertiente suroeste del Hierro. Su carácter ya lo define su serenidad, con aguas tranquilas refugiadas del viento. Hasta una franja marca la diferencia. Para entender a este trozo del Atlántico hay que hablar de la pesca. El Mar de las Calmas es el más fiel de todos los mares, ¿no? Cuando el resto de la isla nos da la espalda, siempre está ahí para nosotros. Se puede ver, ¿no?, la raya que divide un poco entre el mal y el bien, ¿no? Y ahí se ve el bien, que es ese mar estupendo que tenemos, que parece un lago, pura naturaleza, es agua, no ves edificaciones ningunas. Porque el nexo de la mar y el pueblo de La Restinga convive con la protección. Aquí hay una reserva marina desde 1996. En 2011 se declaró como zona especial de conservación y aspira a convertirse en el primer parque nacional marino. Su riqueza se traduce en la investigación. Desde hace más de 15 años, la Universidad de La Laguna estudia el comportamiento de los cifios. En torno a 100 animales de cada una de las especies, 100 de cifio de Blenville y 100 de cifio de Cuvier, residen a lo largo de todo el año en aguas del Hierro. Estas aguas son unas de las más silenciosas de toda Europa. Y una erupción submarina logró romper tanta calma. Llegó para quedarse como el volcán Tagoro, centro de estudio prácticamente en vivo y en directo. Tagoro es mucho más que un simple volcán submarino y se ha convertido ya en referente mundial para el estudio de procesos hidrotermales. El volcán Tagoro es uno de los cientos de volcanes submarinos que existen en nuestro fondo, sin duda el único que existe activo en fase de desgasificación. Un laboratorio que ha sido tradicionalmente destino para el buceo. 10 centros se dedican a esta actividad en La Restinga. Y así, entre el silencio, los lagiales y con el faro de Orchilla como guardián, vive este mar de más de 9.000 hectáreas.
Continuamos en la isla del Meridiano y en sus peculiares zonas de baño. La mayoría charcos, piscinas naturales que se mimetizan con todo el entorno volcánico de una costa aún poco erosionada. Estos lugares se han convertido en todo un reclamo turístico a nivel mundial. Es la más joven del archipiélago. La incidencia del tiempo no ha moldeado casi la costa reña, por lo que la mayoría de sus zonas de baño son calas y charcos naturales entre lavas volcánicas y lagiales. Los turistas encuentran prácticamente lo que no encuentran en ninguna de las Islas Canarias. El hierro al carecer de plataforma oceánica, las aguas son totalmente cristalinas. En el municipio de La Frontera destaca la espectacularidad del charco azul con una zona de baño de aguas turquesas bajo una pequeña gruta. Te estás bañando prácticamente a la sombra y tienes que nadar para salir al sol, el agua entra por una boca. Entonces es cuando la marea está baja, cuando tenemos realmente esa imagen que todos hemos visto fotografiada infinitas veces, ¿no? Esa imagen de agua cristalina, azul y su nombre. La costa basáltica de Valverde acoge también numerosos rincones mágicos de baño. El charco manso resalta por su variedad de formas volcánicas caprichosas y sus arcos naturales. Un paraje virgen pero bien acondicionado, donde pasar un día de playa inolvidable. La cala de Tacorón es uno de los tesoros mejor conservados del Pinar. Tiene el mar más tranquilo y un contraste de colores que enamora. Tiene también el encanto de encontrarse dentro de lo que es el mar de las calmas, la garantía de sol, de buen tiempo, ese entorno negro de lava. Estas zonas costeras se han convertido en todo un reclamo turístico. Es algo que usamos como uno de los grandes puntos de promoción turística en las ferias, tanto en España como en el extranjero, y hay muchas de las fotos y de promociones que son campañas que se han hecho a través de Promotour, lo que sale son precisamente esas imágenes. El Pozo de las Calcosas, el río, los Argos, la costa reña está salpicada por decenas de calas y charcos con personalidad propia, rincones únicos con olor a sal que atrapan y embrujan. Es el bosque de los Tilos, en La Palma, que alberga una de las laurisilvas más importantes del archipiélago, declarada primera reserva mundial de la biosfera de las Islas Canarias en el año 1983 por la UNESCO. Agua laurisilva, un paisaje de cuento por el que pasear, son algunos de los encantos que ofrece el bosque de los Tilos, en La Palma, en el que nos centramos ya. Perteneciente al Parque Natural de las Nieves, el Bosque de los Tilos alberga una de las laurisilvas más importantes del archipiélago canario. Declarada primera reserva mundial de la biosfera de las Islas Canarias en 1983 por la UNESCO, se localiza en el municipio de San Andrés y Sauce y conserva un patrimonio natural de excepcional valor. Este tipo de bosque terciario se ve favorecido en su desarrollo y esplendor, por una parte por la propia orografía del lugar, así como por la acción de los vientos alisios, y desempeña un papel muy importante en el mantenimiento de los suelos, la recarga del acuífero, y a su vez sirve de refugio para importantes especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas. Este bosque jurásico nos brinda una explosión de verdor realmente alucinante, ya que la orografía escarpada que encontramos en esta zona atrapa literalmente las nubes, permitiendo mantener una humedad constante, creando la laurisilva, además de los preciosos tilos, que dotan a este lugar de un paisaje mágico. Muchos de los ejemplares, como podemos ver a nuestro alrededor, pues alcanzan alturas superiores a los 20 metros, diámetros también superiores a los 40 centímetros, y observando el porte de los mismos, pues podemos denotar que llevan aquí muchísimos años. La zona es ideal para darse un paseo y ofrece buenas opciones de senderismo, con rutas cortas hasta el Mirador de las Barandas o el Mirador del Espigón Atravesado, y una ruta larga de 14 kilómetros que nos llevará hasta los nacientes de Marcos y Cordero. Esta construcción tenía el objetivo de la captación del agua que brota de estos manantiales, su canalización y transporte para el posterior uso y disfrute por parte de la población de la zona. Y además en la actualidad se ha convertido en un reclamo para los visitantes del lugar, en forma de senderismo. Estos paisajes también han servido como plato natural para el rodaje de diferentes películas, la más reciente, la protagonizada y dirigida por George Clooney. También han servido para el rodaje de diferentes spots publicitarios, e incluso el Bosque de los Tilos ha sido renombrado como Brokilon dentro de la serie Witcher para Netflix. Su función fundamental es el conocimiento
y, digamos, el disfrute por los visitantes. Pueden ser locales o pueden ser extranjeros. Para eso hay diferentes equipamientos. Hay un centro de visitantes en Los Tilos, hay un punto de información ambiental con una pequeña exposición en el Cubo La Galga, hay otros puntos de información para control y acceso, como en el Marcos y Corderos, e incluso un aula de naturaleza para que los escolares puedan disfrutar del parque. Cada año más de 120.000 personas visitan este enclave de la geografía palmera, atraídos por el verde, el agua y las fantasías que soñamos en sus paisajes. Y de La Palma a Tenerife nos vamos para visitar el Parque Rural de Teno, que está en la vertiente noroccidental de la isla. Su orografía abarca desde los acantilados de los Gigantes hasta caseríos de postal, como el de Masca, también una ingente variedad de flora y de fauna, además del carácter de zona especial de protección para las aves. El Parque Rural de Teno es ya de por sí uno de los parajes que mejor ha conservado su valor paisajístico, gracias a lo recóndito de su ubicación y a su complicada orografía, pero estos meses ese carácter inhóspito se ha acusado más si cabe. Empezamos en la costa, en el punto más al noroeste de Tenerife. El faro de Teno, con más de 120 años de historia, compone junto al modesto embarcadero el mejor balcón para divisar los acantilados de los Gigantes. Estos días, solo algunos pescadores pasan por la zona. Pero Teno es mucho más que eso. Continuamos el recorrido y el contraste es total, de las estructuras volcánicas a nivel del mar a los bosques de laurisilva, palo blanco y aceviño. Estamos en Monte del Agua. En cuestión de minutos el paisaje, modelado por los vientos alisios, cambia de nuevo. Tabaibas y cardones dominan primero, después lo hacen los dragos y palmerales del caserío de Masca. Un completo y variado ecosistema que también cuenta con el rango de zona de especial protección para las aves. Estos días, el águila pescadora y el lagarto gigante de Teno, los dos emblemas de su fauna, campan y anidan a sus anchas. Ha tenido como una moratoria para que ellos puedan desenvolverse. Lo mismo ocurre con el cuervo, que también ha aumentado sus áreas de campeo por todo el territorio, incluso ha llegado a visitarnos a nosotros en las ciudades. El lagarto gigante de Teno está confinado a una zona acantilada de muy difícil acceso y gracias a ello se ha protegido. Hemos aprendido que la humanidad es capaz de crear y rejuvenecer la naturaleza, pero también de infligir enormes daños. Desde el mirador de Cherfe, situado a más de 1.100 metros de altitud, tenemos una visión de las más espectaculares que nos ofrece el Parque Rural de Teno. Si miramos hacia la costa tendremos una visión perfecta de las islas de La Gomera y de La Palma, pero si nos movemos hacia el interior, dentro de las más de 8.000 hectáreas de extensión que tiene este parque, repartidas en 4 municipios de la isla de Tenerife, también disfrutaremos de la cara occidental del Teide. El macizo de Teno, con casi 7 millones de años de evolución, recupera estos días su ritmo, aislado de las visitas, unas 150.000 al año, y las perturbaciones que eso provoca. De Teno nos vamos al otro parque rural de Tenerife, el de Anaga, que fue declarado Reserva de la Biosfera. Tiene numerosos senderos que invitan a conocer el lugar de Europa con mayor número de especies endémicas, que destaca además por sus bosques de laurisilva. Si hay un rasgo que caracteriza al Parque Rural de Anaga son sus valores naturales, y eso en parte gracias a la población que aún vive entre sus más de 30 pueblos y caseríos. La robustez de sus montañas, los senderos en los que perderse e integrarse en la naturaleza o la laurisilva hacen de este espacio un punto único en toda Europa, reconocido por la UNESCO. Es lo que llaman un hotspot, un punto caliente de biodiversidad. Es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de biodiversidad por kilómetro cuadrado. Y eso también tiene que ver con las condiciones geográficas, ¿no? En principio tenemos el bendito alisio, ¿no?, que hace que Anaga también tiene unas poblaciones más importantes en laurisilva de Canarias, y que nos hermana además con otros archipiélagos de la Macaronesia, como Madeira, como Azores, en menor medida Cabo Verde. Pero claro, si te metes a caminar y a recorrer sus cientos de kilómetros de senderos y caminos, muchos de ellos con 5 siglos de antigüedad, y recorres esos espacios, la sensación es única. La explicación al bosque húmedo lo encontramos en el Mar de Nubes. Y es el que explica que haya un bosque, un monte verde, un bosque húmedo, un bosque de niebla,
que toda esa humedad que percibe a través de la nube acaba llegando al suelo, permite que se desarrolle una gran cantidad de especies vegetales que necesitan un gran contenido en agua. Y es que perderse por los senderos de este paisaje único es descubrir a la vez cientos de paisajes. Anaga es un continuo descubrimiento de sitios diferentes, nunca te aburres, nunca estás en un paisaje monótono. Si te gusta caminar y si te gusta aventurarte en un espacio natural, es un sitio absolutamente increíble. A pie o en coche a través de sus carreteras, Anaga es siempre una opción para disfrutar de un paisaje único y de extraordinaria belleza. Y de Tenerife nos trasladamos a Gran Canaria para conocer el Parque Rural del Nublo. Es el espacio natural más grande de la isla, atesora numerosos valores naturales y culturales. En pleno corazón de Gran Canaria se encuentra el Parque Rural del Nublo, un espacio único de 26.000 hectáreas, el más grande de la isla. Fue en 1994 cuando su actividad agraria y su geografía se unieron para no separarse jamás, entrando así en la lista de espacios naturales de Canarias. Los dos valores se dan de forma conjunta y hay que fomentar la protección de esos valores naturales a la vez que se fomenta el desarrollo socioeconómico de ese territorio. El monumento natural del Roque Nublo es sin duda el protagonista del parque y símbolo de la isla y de los Gran Canarios. Con sus 80 metros de altura es uno de los roques más grandes del mundo, situado en el municipio de Tejeda. A pocos kilómetros, el Roque Ventaiga, considerado monumento arqueológico y lugar de culto de los antiguos aborígenes. Esta parte sur de la isla es la zona más erosionada y la que tiene unos barrancos mucho más abruptos. Además, la incidencia, el impacto, la presencia de la población es mucho menor, te permite estar en un lugar en el que te sientes más aislado, más en la naturaleza. Es un entorno, yo creo que en sí te da una calma. El Parque Rural del Nublo acoge dos de las presas más importantes de la isla, la de Chirá y esta, la presa de las Niñas. Esta joya está rodeada de pinares, entre ellos la Reserva Natural de Inagua y el Pinar de Pajonales. Este año, con motivo de las escasas lluvias durante este invierno, la presa se encuentra más vacía de lo normal. En el entorno del parque rural los animales campan a sus anchas. Estos días el único ruido que se escucha es el de ellos y el del viento golpeando la copa de los pinos tan característicos del entorno rural. El clima del parque rural es un clima particular y diferenciado, porque su límite es precisamente la zona más alta de la isla y entonces el alisio apenas le llega. Contrastes que diferencian los límites de fuera y dentro de su entorno. El Parque Rural del Nublo es en definitiva un lugar de sensaciones, para perderse y descubrir terreno que creíamos conocido, pero que va más allá de lo que la vista nos alcanza. Y dentro de ese parque está también la Reserva Natural de Inagua, que es un lugar donde la naturaleza se muestra tal y como es, sin que las huellas de los seres humanos queden marcadas. Es el hogar del pinzón azul, una especie única en el mundo. En Inagua hay bebederos para pájaros. Hay pinos centenarios con la copa en forma de parasol y otros más jóvenes, con la copa aún en punta. Hay un horno de tea de cerca de 500 años. Lo que no hay es gente. Lo que están viendo estos pinos en estos momentos no es algo habitual para ellos. El acceso del ser humano a la Reserva Natural de Inagua está muy restringido. Solo se puede acceder por determinados caminos con fines científicos y para conservar el lugar. El objetivo es proteger del desgaste por la acción humana un entorno excepcional, tanto que las semillas de sus pinos se usan para repoblar. Uno de los motivos por lo que se instaló aquí un vivero fue por la calidad de semilla. Aquí existían suficientes pinos padres y se sabía de la buena calidad de semilla porque se producían muchos pinos pequeños. Inagua no se vio especialmente afectada por los incendios más recientes, pero en su piel aún están las marcas del de 2007. Por suerte, son solo heridas superficiales. El pino canario sobrevive. Su corteza puede, dependiendo de la edad de cada pino, puede tener un mínimo de 4 a 5 centímetros e incluso superar los 15 de corteza antes de llegar a la madera. Y eso lo previene y lo defiende del fuego. Lo que no logró destruir el fuego lo puede aniquilar el hambre de las cabras silvestres. Las cabras asilvestradas en este momento son el mayor enemigo de la reserva y le ocasionan muchísimo daño. La regeneración natural se ve completamente impedida
Las cabras llegaron traídas por el ser humano y se alimentan de crías de pino, pero otras especies tienen en Inagua el lugar ideal para vivir. Por ejemplo, el famoso pinzón azul, especie única en el mundo que ha encontrado en este asentamiento su centro de operaciones ideal. La población del pinzón ahora mismo está calculada en unos 200 ejemplares. Por eso, y por todo lo que hemos visto, es tan importante proteger Inagua. En Gran Canaria hacemos también otra parada en los Tilos de Moya, la mayor extensión de bosque de laurisilva que queda en la isla. Seguimos los pasos de Francisco Sosa a través de la Reserva Natural de los Tilos de Moya. Pocos la conocen como él. Lleva su gestión desde hace 10 años. Los Tilos de Moya fue declarada Reserva Natural en 1994. Su superficie abarca 91 hectáreas. Es la representación más extensa que quedó de la selva de Odorama. La selva de Odorama tenía 19.000 hectáreas y esta reserva quedó casi intacta. En los años 50, Gran Canaria conservaba solo el 1% de su superficie total de laurisilva. Gracias a las sucesivas repoblaciones se ha conseguido alcanzar a día de hoy el 5% y la mayor parte de esta superficie se encuentra aquí, en la Reserva Natural de los Tilos de Moya. Entre las más de 18 especies de flora que nos encontramos predomina el til, que da nombre a este bosque de laurisilva, una especie que se mezcla entre otras como el laurel, el palo blanco, el barbusano o el viñátigo. Podemos diferenciar el aspecto de lejos de un laurel y un til. El laurel tiene un aspecto más brillante a cierta distancia, mientras que el til mantiene un color verde más oscuro y refleja el sol de forma más mate. Tiene en la base de cada hoja una glándula de 2 a 8, siempre por pares, y que tú puedes detectar, no con la vista, sino simplemente con la yema del dedo, porque son prominentes, eso será un til con casi total probabilidad. Nos adentramos en el fondo del barranco, donde la sombra es nuestra aliada. La temperatura en esta zona es unos 5 grados inferior que en el exterior. Hemos logrado que los árboles cojan más madurez, tienen más altura y el sol no entra al suelo. Es un bosque que consigue mitigar el cambio climático. Y es aquí donde mejor escuchamos el cantar de unas aves que en estos días de confinamiento han vuelto a ser suyo este espacio. Las palomas rabiche se mezclan con las turqués, canarios o mirlos. Cualquiera puede acudir a visitar este lugar único, pero se recomienda respetar el entorno. Que intente hablar con cierta suavidad, no pegar gritos, para que mantengan a las aves a su alrededor. Un bosque en el que se persigue recuperar especies en extinción y endémicas de la isla, y donde cualquiera, siempre en silencio, puede sentir muy de cerca el abrazo de la naturaleza. Por la mitad suroeste del Hierro encontramos el Parque Rural de Frontera. Entre su diversidad paisajística también destaca la frondosa laurisilva, un bosque dominado por hayas, brezos y mucha historia. El pulmón del Hierro tiene muchas tonalidades de verde. Huele a tierra mojada, se respira humedad y desde allí el único sonido que acompaña el silencio es el cantar de los pájaros. El bosque verde canario o laurisilva es uno de los secretos que esconde la orografía herreña. Un bosque exclusivo de la Macaronesia, y aquí en la isla del Hierro, igual que en otras islas canarias, como también lo podemos tener en La Gomera, en La Palma y en Tenerife, pues uno de los montes más apreciados por el visitante, sobre todo por el extranjero, y especialmente por el centro europeo, el alemán, el holandés, el inglés. Pues cuando viene pues se queda sorprendido y se queda maravillado por este tipo de monte, ya que en sus países de orígenes no lo tienen. Y sobre todo lo que a ellos les sorprende la frondosidad. Nosotros vamos caminando, miramos a un lado y miramos a otro y solo vemos árboles, el sotobosque, el fallar brezal, hayas con gran porte que no lo hay en esos países de donde vienen a visitando. Y por eso para ellos es una de las características y lo que vienen buscando. Evidentemente hasta Isla del Hierro el turista que viene o el que nos visita no viene buscando sol y playa, viene buscando este tipo de monte y este tipo de experiencias de senderismo y sobre todo a transitar por este monte de Fallar Brezal. Quizá la mejor opción para sumergirse en ella es el Sendero de la Llanía, un ecosistema selvático que atrae a los amantes de la naturaleza. Es muy transitable, primero porque es muy familiar, segundo circular, y eso facilita mucho al senderista, y tercero porque transitamos, da igual el momento del año en que vengamos, sea invierno, sea verano o sea primavera, que siempre nos vamos a encontrar su esplendor verdoso, porque por la humedad que tiene este monte verde. Vemos ahora mismo que las especies, en este año que ha sido un año totalmente seco,
Aquí en la llanía y en este tipo de monte todavía vemos la humedad, vemos el musgo en los troncos de los árboles, los helechos, las ortigas. El sendero de la llanía es uno de los más transitados de la isla del Hierro. La frondosidad de este bosque y los colores verdes intensos invitan a adentrarnos como si se tratase de un cuento de hadas. Un lugar de misterio y leyendas. Entre las historias que encierran sus raíces encontramos el til más popular, el imponente garoé. Para ellos era sagrado porque emanaba agua de sus hojas. Han afirmado los biólogos y los diferentes científicos de que aquel árbol santo que en 1610 murió por un gran huracán que hubo en la isla del Hierro, pues era un til. Así que el nuevo árbol garoé, o el que se plantó para reconmemorar a aquel, pues es un til. Un til es una de las especies más importantes de la laurisilva. Al baile de los alisios, la laurisilva respira como parte de la más pura naturaleza herreña. Es uno de los símbolos de la isla del Hierro, un árbol que por extraño y centenario se ha convertido en todo un tesoro del que siempre presume la isla del Meridiano. Y durante nuestro recorrido por el Sabinar vamos a comprobar las curiosas formas de estos árboles que han sido moldeados por los vientos alisios. En un lugar inhóspito crece algo demasiado extraño como para no ser admirado. Hay un majestuoso sabinar, como decimos aquí, integrado por cientos de sabinas. Son elementos singulares y son el símbolo emblemático de la isla del Hierro. Se le calcula una edad de 300 años aproximadamente, son bastante longevos. Mucha gente desconoce que hay sabinas en prácticamente todo el Hierro debido a que en esta historia de árboles y viento aparece el cameo de un cuervo. Los pequeños frutos que tiene la sabina son consumidos muchas veces por el cuervo y en ocasiones, digamos, germinan en puntos que uno no se puede imaginar, en algún acantilado, y uno se pregunta qué hace ahí esa sabina, ¿no? En este caso, digamos, los jugos gástricos, cuando pasan por el tubo digestivo del cuervo, lo que hacen es, digamos, mejorar la capacidad de germinación. La sabina es el gran icono vegetal de la isla, de lo más visitado, así que les dejamos con la explicación íntegra que han oído cientos de foráneos para hacerles sentir algo que simplemente amamos. La sabina la comparamos con la mujer herreña. Nos situamos para compararla en un momento donde hay una migración masiva y la mujer junto con los mayores y los niños se queda en la isla del Hierro a cargo de absolutamente todo lo necesario para sacar adelante a la familia. Entonces la situamos en ese lugar, la situamos de cara al viento con mucha fortaleza y aunque éste la doblega, ella sigue resistiendo hermosa y con su melena al viento. Y en Lanzarote, otra de las visitas obligadas, las salinas del Janubio, las más extensas de Canarias, tuvieron un peso muy importante en la economía de las islas, un espacio natural protegido. El mar siempre ha impulsado la economía canaria y en el sur de Lanzarote con esfuerzo se conserva la tradición salinera. En la arquitectura surgió una necesidad que es crear sal, una mezcla de arquitectura, naturaleza, ingeniería, es una especie de, para mí, una obra de arte. Con la llegada del hielo y las nuevas tecnologías, esta labor estuvo a punto de desaparecer. No había vuelto porque yo le tuve mucho cariño a esto y muchos recuerdos y como lo dije ya abandonado y tal y cual, yo trabajaban 70 personas, ahora lo hace 8, pero claro, antes era todo estaba en función. Las salinas de Janubio son capaces de producir 13 millones de kilos de sal. En la actualidad tan solo se explota el 10% y producen 1,5 millones. Trabajar bajo el sol, la claridad de la sal y meterse en el agua hacen de este un trabajo duro. En primavera comienza la recolección de la sal. Es la época de mejor cristalización. La calidad es excelente. Toda la sal marina suele ser de una calidad muy buena, no tiene nada que ver con la sal que sea ya procesada. Esta sal es totalmente natural. Una vez las salinas más extensas de Canarias han conseguido subsistir, se enfrentan ahora a una pandemia. Esto hay que cuidarlo, a ver si por suerte llegamos, si no a lo que estamos acostumbrados, pero algo que se aproxime, ¿sabes?
porque esto sin turismo no vive esto porque no tiene futuro. El objetivo de que esto recupere, no lo da antaño porque va a ser imposible, pero de que pueda subsistir. El coronavirus no solo ha paralizado la venta de sal, también la celebración del centenario del poeta salinero Víctor Fernández Gopar. No solo por su poesía popular, con bastante crítica en momentos de caciquismo, y también pues fue maestro artesano de la salina. Como para él, las salinas de Janubio son un lienzo que permite embaucar nuestro paladar con este pequeño sabor a mar. No abandonamos Lanzarote porque desde las Salinas nos vamos a la Jeria. Tiene más de 5.000 hectáreas, se extiende por 5 de los 7 municipios de la isla. Es ahí donde nace uno de los mejores vinos del mundo. Fue en 1994 cuando la UNESCO la declara Reserva de la Biosfera. El paisaje protegido de la Jeria es un territorio singular que se formó por la caída de todo este material piroclástico, el lapilli, el rofe que decimos en Lanzarote, el picón, la arena negra, que expulsaron los volcanes de Timanfaya entre 1730 y 1735-36. Un espacio caracterizado por suelos inalterados y ricos en minerales que se extiende por 5 de los 7 municipios de la isla. La característica higroscópica del rofe, esos microporos que captan la humedad de la noche, retienen la lluvia, hacen un efecto de mulching que mantiene, evita la evaporación, mantiene el agua y por tanto pues tienen una mayor producción. Aquí pues tenemos parras en una isla que apenas llueve. Más de 5.000 hectáreas de picón negro que contrastan con el verde de las parras y los frutales plantados en hoyos de hasta 10 metros de profundidad. Es ahí donde surge la magia, uno de los mejores vinos del mundo. Cuando alguien prueba nuestro vino, está probando una manera de ser vino, un paisaje, una cultura, un medio ambiente. Entonces no solamente es cata, es mucho más. El trabajo que este terreno exige es muy laborioso. Por ahí no entra un tractor, ni hay manera de trabajarlo, ni hay manera de mecanizarlo, es todo manual. Y además muy arraigado a lo que es la costumbre y lo que hacían tus padres y tus abuelos. Y a pesar de los tiempos que corren, el COVID vino para eliminar la globalización, pues precisamente lo que tenemos es identidad y eso la tenemos a raudales. Entonces somos optimistas, lo vamos a pasar mal, lógicamente, pero bueno, entre todos lo sacaremos adelante. Con el único objetivo de seguir proyectando una imagen por el mundo de la Jeria y Lanzarote como un paraíso natural. De Lanzarote nos vamos ahora a La Gomera para visitar la red de miradores, 33 rincones que se convierten en verdaderos balcones que muestran la riqueza natural de una isla marcada por su orografía. Son los escaparates naturales de La Gomera. Su red insular de miradores se convierte en lugar de visita obligada para los miles de turistas que cada año recibe la isla. En 2019, 700.000 personas pasaron por esos espacios. La Gomera en sí es un mirador natural por su espectacular orografía, por su paisaje, pero si tenemos que hablar un número, serían unos 33 miradores alrededor de toda la red insular, más todos aquellos que podemos encontrar en cada uno de los municipios. Miradores con mesas informativas para interpretar el paisaje a través de su biología, su geografía, sus recursos naturales o su historia. Balcones hacia la naturaleza que son también accesibles para todos. De esos 33 miradores, 11 de ellos son accesibles a todas las personas con movilidad reducida. Incluso hay algunos con paneles de cristal con una mayor visibilidad. La Gomera ocupa 378 kilómetros cuadrados, el 10% lo ocupa el Parque Nacional de Garajonay, dentro de él se sitúan 10 miradores. Este de Los Roques es uno de ellos y junto al mirador de Abrante en Agulo son dos de los que más visitas reciben. Uno de los más espectaculares podría ser el mirador de Abrante, sobre todo por su situación estratégica, esa plataforma de cristal suspendida en el acantilado, con unas vistas hacia uno de los pueblos más pintorescos de la isla, Agulo, St y del Fondo. Miradores de vértigo como este, espacios en los que conocer o redescubrir todos estos rincones únicos que esconde La Gomera. La Gomera es pura naturaleza, es magia, es única. Y sin salir de La Gomera, les invitamos a visitar el monumento natural de la Fortaleza de Chipude. El punto más alto de este espacio se sitúa a 1.240 metros sobre el nivel del mar y es uno de los lugares de visita obligada en la isla.
Reciben el nombre de fortaleza determinadas montañas con paredes rocosas y la cima más o menos plana, y a esta no le acompaña otro nombre, es simplemente la fortaleza de Chipude. Uno de los primeros yacimientos arqueológicos que se descubren en la isla de La Gomera, el primer lugar que se excava con métodos científicos, es el primer yacimiento que se data, un espacio cultural que encierra un montón de elementos que todavía no hemos descubierto. Un monumento natural, un espacio natural protegido, punto de interés en el municipio gomero de Vallehermoso y en la isla de La Gomera. Las características geomorfológicas del espacio, que es un domo traquiandesítico, donde se le ven, por decirlo de una forma, las tripas del volcán. Eso se ve muy pocas veces, menos aquí en La Gomera. No solamente esto, sino que además tenemos dos especies que están protegidas. Y por otro lado está la riqueza arqueológica. Un punto de visita obligada para quien llega a la isla, y estos días de tranquilidad puede que supongan un gran respiro. Porque no son los propios turistas los que hacen este tipo de cuestiones, ¿no? Eso hay que decirlo y dejarlo claro. Son profesionales, ¿no? No todos, evidentemente, que no conocen la importancia del lugar. Está claro que en el futuro vamos a tener que tomar medidas de algún tipo. Bien poner vigilancia, bien poner control. Tenemos la suerte de contar con una isla rica en cultura, tradición y patrimonio, pero es importante cuidarlo e imprescindible defenderlo. La orografía en origen te convirtió en fortaleza, y en ara por tu grandeza te volvió el pueblo aborigen. Miles aún se dirigen hoy hasta ti, eterno altar, porque no hay otro lugar donde con tan poco suelo se sienta tan cerca el cielo ni sea tan amplio el mar. Son imágenes de La Graciosa, la isla más pequeña del archipiélago, donde podemos contemplar rincones naturales que transmiten paz, sosiego e invitan a soñar. Hasta la octava isla nos vamos ahora. Está separada de Lanzarote por el río, una lengua de mar que baña playas que solo existen en este lado del Atlántico. La Graciosa encierra un paisaje volcánico único. En Caleta del Cebo iniciamos un viaje que nos llevará a recorrer los 29 kilómetros de una isla que no conoce el asfalto. Primera parada, Los Arcos. Los Arcos es, como se dice, un monumento al aire libre. Se creó son como conos volcánicos. Una zona de mucho oleaje, cuando rompe contra las rocas pues sube el agua y es un espectáculo también muy bonito. Pero para espectáculo el que nos regala esta playa, la playa de las Conchas, un lugar de ensueño que mira los islotes de Montaña Clara y Alegranza y está custodiado por un volcán, Montaña Bermeja. Impresión total al ver una playa tan grande, tan virgen y preciosa. Nuestros pasos nos guían hasta ella, salvaje, mística, arrebatadora, un capricho de belleza sobrenatural. Debe su nombre a las infinitas y diminutas conchas que salpican la fina arena dorada de este mágico rincón. Es Montaña Amarilla, una montaña que enamora. La leyenda sitúa aquí un mito de inspiración clásica, el romance de Armida y Reinaldo. Cuando Torriani pasa por la isla de La Graciosa, dice que la ve tan graciosa y se fija en Montaña Amarilla, que entonces dice, aquí es donde seguramente Torcuato Tasso desarrolló la obra de Armida y Reinaldo. Paisajes de la octava isla que ahora contemplan la vida en suspenso. Y como escribió Fátima Martín, autora tinerfeña de la novela El ángulo de la bruma, La Graciosa es un paraje de silencios, silencios que se oyen llenos de alicios, de voces de aves, de borboteos de agua, de colores que se escuchan. Y de La Graciosa viajamos al Parque Natural de las Dunas de Corrales, un lugar de naturaleza salvaje. La parte norte se caracteriza por su arena fina y blanca, mientras que la zona más al sur domina la fuerza y los colores de la piedra volcánica. La isla de Fuerteventura es una isla muy antigua, entonces cuando se produjo la glaciación, el mar retrocedió. Las arenas del fondo marino que en ese momento existían quedaron al descubierto y los vientos lo que hicieron fue meterlas hacia adentro.
Así nació el mayor parque dunar que se conserva en la Macaronesia. Declarado como parque natural en 1994, conserva intacta su espectacularidad y es sin duda la mejor carta de presentación de la naturaleza majorera. Es un jable, como decimos aquí en Canarias, que además es una palabra que viene del francés, de los primeros conquistadores, y que habla de esos terrenos llenos de arena que no son productivos y que, sin embargo, para los majoreros se ha convertido justo en lo contrario. No hay nada más productivo que ese paisaje de dunas, que es el que atrae a millones de turistas. De una belleza única, el Parque Natural se caracteriza en su zona norte por una arena fina y blanca en constante movimiento, siempre bailando al son de los vientos alisios que no paran de soplar durante todo el año. La zona más al sur es puro contraste entre la arena blanca y el ocre de la piedra volcánica, cuya principal protagonista es Montaña Roja. Naturaleza salvaje con una biodiversidad propia. Las dunas albergan una amplia variedad de especies vegetales y animales que, gracias a la prolongada ausencia de visitantes, han recuperado parte de su espacio. Para las aves, por ejemplo, era siempre muy complicado poder sacar adelante sus polladas porque había muchas molestias de los turistas y de nosotros. Y esperemos que ahora, cuando nosotros volvamos por fin otra vez a las playas, mantengamos por lo menos esas zonas que ellos han reconquistado. Conseguir el equilibrio es clave para el futuro. Desde el punto de vista de la Reserva de la Biosfera y del Parque Natural, nos da mucha pena que no puedan venir la gente a disfrutar de esta naturaleza. Lo que sí pensamos es que estábamos quizás sobrecargando el sistema y que ahora tenemos un momento para reflexionar. Reflexionando ante este paisaje, bien se podrían utilizar las palabras que usara Miguel de Unamuno para referirse a Fuerteventura y traerlas a este lugar y a este siglo, que es ahora más que nunca un oasis en el desierto de la civilización. Y seguimos en la costa norte de Fuerteventura para hacer una parada en El Cotillo, un pequeño pueblo de origen pesquero con mucho encanto y uno de los enclaves paisajísticos más importantes de la isla. En la costa noroeste de Fuerteventura se encuentra El Cotillo, un pueblo con historia y uno de los espacios naturales más apreciados de la isla. Durante la conquista ganó gran importancia como puerto para el comercio del cereal, la horchilla y el ganado. La Torre del Tostón, que aún se conserva, fue utilizada para defender la costa de piratas e invasores. De origen pesquero, en la actualidad conserva tradiciones que se han mantenido durante generaciones, como por ejemplo la calada del pescado. Se empezó no era de jareas, no era de pescado. Los primeros asaderos eran con bidones llenos de mejillones de lapa. Te levantaba tu padre, venga, vamos para que nos ayude allá. Y tú de pequeñito, coño, ¿sabes? Pero cuando va pasando el tiempo, te va gustando. Pero si hay algo que sobre todo caracteriza al pueblo norteño son sus playas. Aguas cristalinas que invitan a la calma, que se fusionan con la arena dorada en una perfecta simbiosis y que contrastan con el lado más salvaje. Calas casi vírgenes y un faro que no deja de alumbrar a los marineros para que lleguen a buen puerto. Naturaleza que ante la situación actual ha resurgido como el ave fénix, aves que ahora pasean libremente sin levantar el vuelo. El campo está como nunca, que están viendo aves, lugares increíbles, ¿no? Y las playas, ¿no? El chorlitejo patinegro, que está también en peligro de extinción, pues lo ves criando en las playas que no se veían. Un lugar para dejarse llevar por el sonido del mar y la brisa de la Isla del Viento, en un entorno privilegiado que ahora descansa hasta que podamos volver a ver estos atardeceres juntos. Y en el estrecho de la Bocaina, entre Fuerteventura y Lanzarote, está el Parque Natural del Islote de Lobos. Situado al norte de Fuerteventura y dominando el estrecho de la Bocaina se encuentra el Islote de Lobos, un espacio natural protegido que debe su nombre a la gran colonia de focas monje que habitaron la isla hasta su extinción. En el momento de la conquista en el siglo XV, la mayor colonia estaba en Isla de Lobos. Paulatinamente pues van acabando con esta especie, pues su grasa, su carne, su piel. Al llegar al islote, el color oscuro de la piedra y el jable es lo primero que recibe al visitante, que debe adentrarse por los distintos senderos para descubrir todos los matices del paisaje.
Caminando hacia la costa este del islote se hallan las Lagunitas, uno de los saladares mejor conservados del archipiélago, que alberga un rico y variado ecosistema, en el que además se conserva intacta una especie única en el mundo. Una comunidad de especies vegetales, sobre todo halófilas, ¿no? Que aman la sal, relacionadas con el mundo de la salinidad. Esto destaca la Limonium bolei, la siempreviva de lobos, como especie única en el mundo, endémica de Isla de Lobos y concretamente del saladar de las Lagunitas. Continuar por los senderos es descubrir los secretos de este lugar, que encierran en el Faro del Martiño gran parte de la historia del islote. Uno de los faros más antiguos está instalado en la isla y había un farero, un torrero, y en este caso pues han pasado por ahí personas incluso con un nivel intelectual importante, desde Josefina Pla, pasando por el abuelo de Vázquez Figueroa. Tiene una importancia a nivel cultural, siendo un sitio tan aislado donde no había ni una escuela, ¿no? Los senderos continúan bajo el volcán de la Caldera, la zona más alta y la que dibuja la imagen de lobos en el horizonte. Bajo el volcán, la playa de la Concha, un espacio que, como el resto de la isla, ha vuelto a respirar tras 3 meses sin las pisadas de turistas. Lobos en los últimos años había tenido una presión turística tremenda. Por supuesto que con este confinamiento pues todas las especies, ya no solo animales, sino vegetales, pues han respirado, ¿no? Parada obligatoria para finalizar el recorrido, el Puertito de Lobos, un lugar mágico que combina las aguas turquesas con una pintoresca población de choza, vestigio del pasado pescador de este lugar. Y terminamos en La Palma mostrándoles la ruta de los volcanes. Es una caminata natural que recorre las últimas erupciones ocurridas en la Isla Bonita. El dramatismo de su paisaje volcánico y la posibilidad que ofrece de ver desde lo más alto las dos vertientes de La Palma hace que la ruta de los volcanes sea una de las más espectaculares que ofrece la isla. Transcurre por los municipios del Paso, Mazo y Fuencaliente, dentro del Parque Natural de Cumbre Vieja. Va de cumbre a costa, desde el refugio del Pilar hasta las salinas de Fuencaliente. La ruta de los volcanes cuenta con una longitud de 22 kilómetros y unos paisajes que enamoran a los senderistas. Su recorrido natural oscila entre los 725 metros de altitud que encontramos en el municipio de Fuencaliente y los 1932 de máximo que se alcanzan en la cresta de la cumbre. Una de sus peculiaridades es precisamente la que le da nombre, ya que las últimas 7 erupciones históricas de La Palma se localizan a lo largo de su recorrido, como la del volcán de San Juan en 1949. Derribó uno de los mitos que se tenían sobre el volcanismo en Canarias. Las erupciones anteriores habían sido con una actividad efusiva, es decir, la salida de lava había sido sin apenas explosividad. Y cuando se tuvo lugar el volcán San Juan, se llegaron a ver columnas de ceniza que eran visibles de muchos lugares de la isla. Las Deseadas, el punto más elevado, es otro de los atractivos de la ruta por las vistas que ofrece. Al llegar a Fuencaliente, el paisaje nos recuerda cómo la erupción del volcán de San Antonio en 1677 llegó hasta el mar, ampliando la plataforma costera y sepultando la Fuente Santa. Junto a él, el Teneguía, la última erupción subaérea de Canarias. El volcán Teneguía tuvo lugar en 1971 y, curiosamente, la lava llegó al mar, pero dejó intacta tanto las salinas como el faro. Este camino fue clave en su día para la comunicación de las dos principales comarcas de la isla. Hoy esta ruta combina sendero, pista forestal y asfalto, con pendientes de alta exigencia para los amantes del senderismo. Esta es una de esas rutas que hay que hacer sí o sí, ¿vale? Para realmente entender el vulcanismo. Para el que la quiera hacer hasta los Canarios sí se necesita tener una condición física relativamente buena, ¿vale? Porque hay mucho desnivel y son 17,1 kilómetros en los que el sol te da de lleno durante todo el día. Pero hay mucha gente que sale desde el Pilar, llega hasta el primer cráter, o quizás incluso hasta el cráter del Duraznero, a la mitad, y luego ya regresan otra vez. Es una zona más sombría y relativamente más sencilla. Y si tienes suerte, por encima de las nubes tendrás la oportunidad de saludar a las islas vecinas en una ruta que une historia, deporte y naturaleza, dejando vistas espectaculares que atrapan a quienes las conocen.
Hemos terminado ya nuestro recorrido. El confinamiento, han visto, ha permitido la regeneración de muchos de los espacios naturales que tenemos. Ahora toca mimarlos y seguir cuidándolos. Ese tesoro natural del que hoy disfrutamos será también la herencia que dejemos a las futuras generaciones.